Décima catequesis. Hoy trataremos sobre el Evangelio de Marcos. A partir de esta catequesis, daremos algunos elementos que nos ayuden a comprender cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar por los 4 evangelios, pero no vamos a seguir el orden en que estos se encuentran en la Biblia, orden que todos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que vamos a comenzar por el Evangelio de Marcos. Porque si bien en la antigüedad hubo una tradición que suponía, que daba por hecho que el primer evangelio fue el de Mateo, del cual se decía que primero había sido escrito en arameo y después traducido al griego, la mayoría de los biblistas, e incluso Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, dan por hecho de que el primero fue Marcos. Incluso Lucas y Mateo, casi con total seguridad, tenían delante de sus ojos, al escribir sus evangelios, el Evangelio de Marcos. Acuérdate que estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son llamados evangelios sinópticos, porque tienen muchísimas semejanzas, lo cual hace ver que tuvieron una fuente en común. Probablemente entonces Mateo y Lucas tuvieron a Marcos delante, y quizás otra fuente fue tenida también por Marcos y luego también por los demás evangelistas. Entonces es muy interesante, a medida que uno va entrando en el mundo de la Biblia, poder prestar atención a ese pequeño aparato crítico que traen todas las Biblias. Y una de las cosas que casi todas las Biblias actuales traen son los textos paralelos. Por ejemplo, vas a leer el bautismo de Jesús y vas a encontrar debajo del titulito, que por supuesto no forma parte del texto bíblico, sino que es un agregado del editor, vas a encontrar allí 2 citas, una de Mateo y otra de Lucas. Prácticamente todos los relatos del Evangelio de Marcos están también en Mateo y en Lucas. No así, lo vamos a ver después, en Mateo hay muchos textos que son propios de él y en Lucas textos que son propios de él. Por lo tanto, asumimos esta tesis de que Marcos es el primero de los evangelios. ¿Y quién es el autor de este evangelio, que es también el más breve? Consta de 16 capítulos. La tradición lo identifica con Juan Marcos, natural de Jerusalén, primo de Bernabé y compañero de este en su primer viaje apostólico. Juan aparece mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no es uno de los apóstoles, sino discípulo, compañero e intérprete de Pedro en la comunidad de Roma. ¿A quién se dirigía este evangelio y en qué fecha fue compuesto? Por supuesto, en esto no tenemos una precisión como la que tenemos con los textos más recientes, pero por algunos datos que se pueden extraer, menciones, alusiones, expresiones, tanto vocablos como alusión o referencias implícitas a hechos históricos, se calcula que este evangelio fue escrito hacia el año 70. Algunos dicen año 65, pero hoy la mayoría dice hacia el año 70. Y fue escrito en Roma. ¿Para quién? Se supone que los destinatarios de este evangelio fueron los fieles de Roma, la mayoría de ellos provenientes del paganismo. Acuérdate que en las comunidades antiguas había como 2 grandes grupos claramente definidos. Estaban los judeo-cristianos, es decir, personas que pertenecían al pueblo de Israel y que habían creído en Jesús como el Mesías enviado por Dios, y personas que llegaban a conocer a Jesús desde el paganismo, que no eran judíos. Este evangelio se dirige a este tipo de cristianos provenientes del paganismo. ¿Cuáles son las características literarias que podemos encontrar en este texto si lo comparamos con el Evangelio de Mateo y de Lucas, por ejemplo, ni hablar con el Evangelio de Juan? Estas características literarias, vale aclarar, se perciben mucho mejor si uno lee el Evangelio en griego. Bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad. Quizá vos que me estás escuchando, alguno de ustedes sí conoce el griego. Nosotros en el seminario, cuando nos formamos, lo estudiamos un poco, pero no con tanta precisión y profundidad como para distinguir
tanto estas diferencias y estas características literarias. No obstante, hay algunas de ellas que incluso en las traducciones, si son buenas traducciones, se pueden llegar a captar. En primer lugar, está escrito en un griego vulgar o común, con construcciones sencillas. A nivel literario, si nosotros consideramos como una obra, es el más simple de todos, diríamos el de menor calidad literaria, un lenguaje muy parecido al que se hablaba. No tiene tantos recursos estilísticos como tienen especialmente Lucas. La fuente de este evangelio muy probablemente es la memoria de Pedro, los recuerdos y la predicación de Pedro. Por eso hay una gran viveza y realismo en las narraciones, en las descripciones. ¿Sí? Podés tomar, por ejemplo, algún milagro, la curación, vamos a suponer, del paralítico, y cuando Jesús perdonó los pecados, y comparar, ¿no? Y siempre que Marcos ofrece algunos detalles, o por ejemplo, la curación de la hemorroísa, hay detalles que solamente los pone él, y que te permiten meterte en las escenas con bastante rapidez. Parece justamente que han sido transmitidos por un testigo ocular de los hechos. En este caso, la tradición siempre lo ha vinculado con Pedro, el apóstol San Pedro. Marcos no tiene detalles cronológicos ni precisión en la geografía. Vamos a ver después que Lucas se encarga al inicio de la predicación, de las narraciones de la infancia de Jesús y de la predicación de Juan el Bautista, de situarnos en el tiempo, decirnos quién gobernaba, decirnos quién era el emperador, etc. Marcos no hace referencia a eso, no le da tanta importancia a estos detalles cronológicos, al contexto político de la época, ni tampoco tiene tanta precisión en la geografía. Más bien se va a referir así como a espacios más amplios, a contextos un poco menos definidos. En cuanto al lenguaje, diríamos así en lo periodístico, Marcos es directo y simple, y utiliza verbos típicos y frases cortas. Y utiliza muchas palabras latinas. Hay algunos ejemplos como censo, centurión, denario, legión, lo cual da a entender que justamente fue escrito en Roma y destinado a los discípulos que estaban así en Roma y que estaban llegados desde el paganismo. Marco presenta las enseñanzas de Jesús en lenguaje sencillo y con un esquema catequético, basado en la presentación de los hechos históricos de Jesús, en su persona histórica. Vivió como hombre auténtico, murió y resucitó, y trazó unas directrices misioneras al grupo de sus seguidores. Se destaca mucho en él la naturaleza humana de Cristo y los hechos. Marcos es el evangelio que menos discursos de Jesús va a traer. ¿Cómo se divide el evangelio? Bueno, hay dos maneras de dividirlo, hay muchísimas, por supuesto, hipótesis, pero hay dos fundamentales. La primera es una estructura geográfica, de acuerdo al lugar donde está Jesús. Primero, por supuesto, la predicación de Juan, después están los primeros 10 capítulos del Evangelio. Jesús desarrolla su ministerio en Galilea, en el norte. Si tenés un mapa a mano, fíjate, el norte, Galilea. El capítulo 10 y 12, el ministerio en Judea. En el capítulo 13 está el discurso escatológico, que ya se da allí en el contexto de la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, los últimos 3 capítulos, la pasión, transcurren en Jerusalén. Pero después hay otra estructura teológica, como que divide el Evangelio en 2 partes. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, la revelación de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, que culmina la confesión de fe de Pedro en el capítulo 8, y así se divide el Evangelio en 2. Jesús comienza a caminar hacia Jerusalén, se empieza a revelar las características de Jesús Mesías. Sí, es un Mesías, pero es un Mesías sufriente. Para seguirlo hay que cargar la cruz. Y la confrontación y el sufrimiento van a llegar con mucha fuerza, hasta llegar entonces a la pasión, donde por única vez Jesús se manifiesta así, se revela como Hijo de Dios, y donde culmina, por supuesto, con su Pascua. Entonces, una división geográfica y una división teológica que podemos tomar en cuenta, y seguramente en tu Biblia la vas a encontrar también.